God bless you, church. Dios te bendiga a todos. Amen. Welcome to the house of the Lord this morning. Bienvenido a la casa del Señor en esta mañana. Si se pueden poner de pies, if you can stand to your feet, we'll just get ready to worship. Amen. Te adoramos, Señor. Bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name, still. Call the sea to still. The rage in me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. You silence fear, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble, Jesus, Jesus. Paz, dame de tu paz, calma la tempestad. Con el poder de tu nombre, sé que con autoridad todo lo cambiarás. Con el poder de tu nombre, Cristo, Cristo, el mal ante ti tiembla. Cristo, Cristo, no hay temor. Cristo, Cristo, el mal ante ti tiembla. Cristo, 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 el mal ante ti tiembla. Cristo, Cristo, no hay temor. Cristo, Cristo, el mal ante ti tiembla. Cristo, Cristo. Jesús es la luz que el mal no puede negar. Jesús, nadie te puede superar. Jesús, vivo está y por siempre vivirá. Jesús, nadie te puede superar. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome.
Te damos gracias en esta mañana. We just give you thanks, Lord, this morning. For we can find peace and rest in you. Podemos encontrar paz y descanso en tu presencia, Señor. Aleluya. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Mirarás con tu amor, tu luz brilla en tinieblas, mi esperanza eres tú, con tu gracia renueva. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti, Dios. La tierra te alaba, mi corazón te cantará.
nuestro Dios, con el poder de nuestro Dios y con el amor de nuestro Dios. Nobody can compare to the greatness. Bien, le damos gloria a Dios y hermanos y hermanas, en el día de hoy seguimos con nuestra serie de mensajes basado en el libro de Deuteronomio. We give glory to God, and today we will continue in our series in the book of Deuteronomy. Así que les quiero pedir que estén de pie si les es posible Please stand if you can. y vamos a darle lectura al capítulo 6 de Deuteronomio, versos del 1 al 5. We'll be reading from the Deuteronomy chapter 6, verses 1 through 5. Realmente va a ser del 1 al 7. Actually, 1 through 7. Yo voy a darle lectura en español, ustedes pueden seguirla en inglés. Pastor will be reading it in Spanish, and you can follow along in English on the wall. Dice así: And it says, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Y te rogamos que nos dé la instrucción, Señor, que necesitamos. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes. Que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras vidas. Que podamos ver cómo podemos aplicar y vivir tu palabra. Thank you, Lord, for your word. We pray that you may give us instruction that we need, and we pray that the Holy Spirit may work in our hearts and minds, that you may give us, oh Lord, the instruction that we need, that we may act wisely with love and kindness towards neighbors and towards ourselves. We pray to you in the name of Jesus. Amen. Hermanos y hermanas, pueden sentarse. Brothers and sisters, you may be seated. Bien, el domingo pasado Last Sunday, empezamos esta serie de mensajes basados en el libro de we Deuteronomio. started the series in the book of Deuteronomy. Y estuvimos viendo el domingo pasado el capítulo 7 de Deuteronomio. And last week, we were looking at chapter 7. Específicamente estuvimos viendo los versos 6 y 7 de ese capítulo 7 de Deuteronomio. Specifically verses 6 and 7 in chapter 7. Estaremos predicando de esto todo el mes. We'll be preaching in this book all month. Luego el pastor Carlos estará predicando también de un pasaje del libro de Deuteronomio. And Pastor Chabeca will also be preaching from the book of Deuteronomy. Ahora, entre la semana pasada, el día de hoy y la semana que viene, As of last Sunday, today, and next Sunday, un tema que vamos a estar destacando a theme we'll be having. es el tema de santidad. It's the theme of holiness. Así que el domingo pasado empezamos con el capítulo 7, hablando y tratando de definir qué es santidad. And last Sunday, in chapter 7, we were going through the process of defining what holiness means. Yo creo que esta es, como le dije el domingo pasado, And as I said last Sunday, una idea, un pensamiento muy importante en la vida cristiana. I believe it's a very
important theme in the Christian life. Hay muchos movimientos cristianos que están inspirados en la enseñanza sobre la santidad. There are many Christian movements that are inspired by the theme of holiness. Aquellos que venimos del movimiento pentecostal, Many of us that come from the Pentecostal movement, para nosotros fue una enseñanza central que recibimos de nuestras iglesias. it was a very important theme in our lives. Con el tiempo yo personalmente, And for me personally, yo pasé a ser bautista. I ended up becoming Baptist. Y entre los bautistas también la enseñanza sobre la santidad es importante. And also in the Baptist movement, holiness is very important, Pero toma una forma muy distinta. but it takes a different form. Hay tradiciones, por ejemplo, los metodistas y los wesleyanos There's other movements like the Methodists and Wesleyans, and Wesleyans, para quienes esta enseñanza sobre la santidad es central. the teaching of holiness is very big, Pero ellos también la entienden muchas veces como una forma de perfección cristiana. but they view it as living a perfect Christian life, A form a of form of perfection. perfection. Así que es una idea que ha inspirado movimientos cristianos, So the idea has inspired many Christians pero es porque está en las escrituras. because it is in the scriptures. Encontramos muchas referencias a la santidad en las escrituras. We find many references in the scripture about holiness. Ustedes, aquellos que han venido de la tradición católica romana, And some of you that may come from the Roman Catholic, ustedes entenderán y saben que dentro de la Iglesia Católica hay una tradición de devoción a los santos. and there is in the Catholic tradition, there is giving A tradition of honoring saints. honoring saints. Yeah. Y en esa tradición lo que ellos están hablando son de personas cristianas que llegaron a niveles de perfección en virtudes cristianas. And what this gives us is it highlights people who have lived perfect Christian lives. Así que ustedes ven cada persona que es considerado un santo en una iglesia católica es porque se destacaron en algún tipo de virtud dentro de la tradición cristiana. And if when you hear about these saints, the reason why is because they had at one point lived highlighted their Christian virtue. Ahora, entre evangélicos nosotros no estaremos de acuerdo con esa práctica, And as evangelicals, we do not agree with that tradition. pero sí quiero destacar But I do want to highlight que cuando se habla en la tradición católica sobre santos, that in the Catholic tradition, when they speak about saints, ellos también están siendo inspirados en la enseñanza sobre santidad que están en las escrituras. they are being inspired by the teaching in the scriptures of holiness. Cómo lo interpretan, nosotros podemos tener diferencias, And how is interpretive, we have our differences. pero quiero destacar ese punto. But I want to highlight that point. Ahora, el domingo pasado, cuando terminé el mensaje, And last week when I finished the sermon, tuve algunas conversaciones con algunas I personas, had several conversations with certain people porque el capítulo 7, because chapter 7, en esos versos 6 al 7 de los cuales hablamos el domingo pasado, and those verses 6 and 7 that we spoke about last week, yo compartí con ustedes, I shared with you, basado en esos versos, based on those verses, que nosotros somos un pueblo santo porque Dios nos llama a ser un pueblo santo. I said that we are a holy people because God asked us to be holy. Nosotros somos un pueblo santo porque Dios nos ha llamado un pueblo santo. We are holy people because God has called us holy people. Así que todo empieza con la gracia y el amor de Dios. It all starts with the love and grace of God. Así que eso fue uno de los puntos que yo compartí la semana pasada. Those are one of the points that I shared last week. Algo que quise enfatizar la semana pasada es que la santidad es de Dios. Something I highlighted last week was that holiness is from God. ¿Quién es santo? Dios es santo. Who is holy? God is holy. Amén. Amén. ¿Creemos eso? We believe in that. Amén. Así que la santidad es de Dios. So holiness is of God. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús somos un pueblo santo porque Dios nos ha escogido en Cristo Jesús.
we as people of Jesus Christ have been chosen to be holy. Así que nosotros somos santos porque Dios nos ha escogido en Cristo Jesús. We are holy because God has chosen us to be holy in Jesus Christ. Amén. Así que la santidad es primero en Dios. So first, holiness is based of God. La santidad es de Dios. Holiness is God, Y Dios nos llama a nosotros un pueblo santo. and God calls us holy people. Así que en las conversaciones que tuve después del sermón, So the conversations I had after the sermon, después del mensaje, si eso lo hace sentir más cómodo, after the message, fueron personas que me estaban preguntando, y aquí voy a citar a alguien específicamente, someone had asked me, and I'm going to point them out. y me dijo específicamente, o sea, pastor, que la santidad es sin esfuerzo. So they said, so holiness is without effort. Y fue una buena pregunta. And it was a good question. Y yo quiero dejarles saber que cuando ustedes tengan preguntas sobre lo que yo predico, siéntanse libres a preguntarme. And I encourage you, you have any questions on what I have preached, please ask. Así que esta fue una buena pregunta. So this was a very good question. Y la menciono aquí no para criticar la pregunta, And I'm mentioning the question not because I want to criticize it, sino porque es una pregunta importante. but because it's a very important question. Después tuve otras conversaciones y fue el mismo punto. And I had other conversations, and it was the same point. Así que la pregunta es, ¿así que nosotros tenemos santidad sin esfuerzo? So is it that we have holiness without making an effort? ¿Nosotros somos entonces santos haciendo lo que querramos en nuestra vida, en otras palabras? So in other words, are we holy, not caring of what we do with our lives? ¿No significa el ser santo el ser apartados por Dios? Doesn't it mean that when you become holy, you are being separated to a certain extent? Y es una pregunta extraordinaria. And these are great questions. Y de hecho, cuando leemos el libro de Deuteronomio, And when we read the book of Deuteronomy, tenemos que recordar que el libro de Deuteronomio, we have to remember that the book of Deuteronomy, de hecho, ese título, that title, que no viene del hebreo, sino que viene del griego, it actually does not come from the Hebrew but from the Greek, significa la segunda ley, means the second law, o la segunda vez que se dio la ley. or the second time the law was given. Y todo el libro de Deuteronomio tiene que ver con ley, And the whole book of Deuteronomy has to deal with the law. tiene que ver con mandamientos. It deals with commandments. Es Dios dándole mandamientos a su pueblo. It's God giving his people commandments. Así que mientras Dios llama a su pueblo un pueblo santo, So God calls his people to be holy. también, de acuerdo a este libro, hay mandamientos y leyes para el pueblo. But according to this book, there are also laws and commandments that Y to be followed. recordamos, como le dije el domingo pasado, de que este es un libro que también se puede leer desde una perspectiva judía. And this is, like I mentioned last week, this is also a book that can be read through the Jewish perspective. Nosotros lo estamos leyendo como cristianos. We are reading it as Christians. Así que esa es la pregunta importante. So that it's a very important question. ¿Qué significa ser un pueblo santo? So what does it mean to be holy people? ¿Qué significa vivir esa santidad que habla este libro? So what does it mean to live the holiness that is spoken in the scriptures? Y hay dos cosas que le quiero decir aquí. And there are two things I want to say. Primero, que para entender esa santidad First, to understand that holiness como pueblo cristiano, as a Christian people, nosotros tenemos que entender esa santidad en Cristo Jesús. we need to have that holiness through Jesus Christ. Amén. Amen. Nosotros tenemos que entender la obra y la persona de Cristo Jesús. We need to understand the work and the life of Jesus Christ. Nosotros tenemos que entender qué significa tener una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. We need to understand what it is to have a relationship with God through Jesus Christ. Como cristianos no podemos entender la santidad aparte de Cristo Jesús. We as Christians cannot understand holiness apart from Jesus Christ. Solamente podemos entender la santidad a través y mediante la obra y la persona de Cristo Jesús. We can only understand holiness through the person and the life of Jesus Amén. Christ.
Segundo, que le quiero dejar saber sobre esto de santidad, Second thing I would like to highlight about holiness, antes de entrar a algunos detalles sobre el capítulo 6, before we go into details of chapter 6, es que cuando hablamos de santidad en Cristo Jesús, that when we talk about holiness through Jesus Christ, nosotros estamos hablando de la vida total de la persona. we are talking about the totality life of the person. No es solamente la vida moral de las cosas que se puede y que no se pueden hacer. Not just looking at from a moral perspective of what you can and cannot do. Para ser más claro, también incluye nuestras responsabilidades en una sociedad. To be more clear, it also involves our responsibilities in society. No es solamente nuestra vida privada, It's not just our private life. sino que es también nuestra vida social y en medio de una comunidad. It's also our social life and how we deal with the community. Amén. Quiere decir que nosotros tenemos que abrir nuestra vista para pensar de santidad en términos más amplios. So we need to open our view more of the term of holiness and what it means. La palabra es en una forma holística. We have to look at it from a holistic perspective. Algunos en Sudamérica lo llaman el evangelio integral. Some South Americans call it the integral gospel. That's difficult in English, Yeah. but it will be the gospel with integrity. Yes. Pero no en un sentido limitado privado, It's not just from a limited private perspective, sino que tiene que ver con cómo nosotros como cristianos vivimos en la sociedad. but also deals with we as Christians, how we live with society. Para ser más claro, To be more clear, hace unos meses atrás tuvimos un foro aquí sobre leyes de inmigración. some months ago we had a forum about immigration. Yo les digo que a la luz de todo lo que enseñan las escrituras, And I want to say everything that the scripture highlights, eso es una forma de vivir nuestra vida cristiana en santidad. it's a way of how we live our lives in holiness. Ahora, en la mente de algunos de ustedes, estas dos cosas como que no pueden combinar. And it could be that for some of you, these two things could not be combined. Pero recuerden lo que le he dicho. But remember what I have told you. Santidad no es solamente sobre la vida privada. Holiness is not just about your private life. Santidad es sobre todo la vida de la persona. Holiness has to do with the whole life of the person. Amén. Hermanos, así que cuando una hermana de la iglesia el año pasado estuvo hablando de que iban a abrir otra planta para procesar metales en Lawrence, So last year when we heard that another plant was being opened to process metals, y ella estaba preocupada por esto, and she was worried about it porque en Lawrence hay un número de niños que padecen de asma, because there are many children who suffer from asthma. y esta hermana entendía que tener otra planta de este tipo iba a contribuir a que haya más casos de asma. If we had another plant opened in the city, it was going to contribute to the asthma problem. Eso también es una forma de vivir la vida de That santidad. it's another way to live a holy life. De la misma forma que la semana pasada y esta semana que viene, Same way as last week and this week, como iglesia, like a church, nosotros vamos a estar representados en City Hall we're going to be represented at City Hall, y vamos a estar hablando and we're going to be speaking a favor de la prohibición de la venta legal de marihuana en la ciudad. favor of prohibition of the selling of marijuana. Porque eso es una forma de vivir la santidad cristiana. That is the way to live a holy life. No es un asunto partidista, It's not an issue that can be separated. es un asunto de conciencia cristiana. It is an issue of Christian conscience. Es un asunto de ver qué es lo que nos enseña las escrituras. It's a way of seeing what the scripture is teaching us. Es un asunto de entender que Dios nos llama a ser cristianos It's knowing that God is calling us to be Christians. y que nosotros tenemos una conciencia que tenemos que mantener clara delante de nuestro Dios. And it's understanding that we have to have a clear conscience when we're in front of Y no God. hay hombre o mujer o niño o niña que pueda juzgar nuestra conciencia delante de Dios, There is no one that could judge our conscience. sino que solamente Dios puede juzgar nuestras conciencias. Only God can do that. Amén.
Y cuando Dios juzga nuestras And when conciencias, God judges our conscience, lo hace viéndonos por medio de Cristo Jesús. and it's being done through Jesus Christ. Amén. Ahora miremos el capítulo 6. So let's look at chapter 6. Porque una de las cosas en las cuales yo quiero insistir, There's some things I want to point out. cuando nosotros hablamos de santidad, When we talk about holiness, y aquí di ejemplos de esfuerzo personal, and I gave examples of personal efforts, solamente que no son el tipo de ejemplos que usualmente asociamos con santidad. they were examples that we normally don't associate with holiness. Pero cuando nosotros miramos el capítulo 6, When we look at chapter 6, hay algo que tengo que enfatizar. there's something that I have to make an emphasis on. La santidad es de Dios. Holiness is from God. Amén. La santidad es de Dios. Holiness is from God. En una de las conversaciones que tuve la semana pasada, un hermano me recordó un pasaje bíblico. And last week, a brother reminded me of a passage in the Bible. Dios hablándole a su pueblo, diciéndole, sed santos porque yo soy santo. In the passage it says, God called his people to be holy because he is holy. Dios es santo primero God is holy first, y el pueblo sigue. and the people follow. Nosotros tenemos que entender quién nuestro Dios es We need to understand who our God is antes que podamos ser como Dios quiere que seamos. before we can be what God wants us to Si be. usted tiene un deseo de santidad, If you have a desire to be holy, si usted verdaderamente quiere vivir esa santidad, if you really want to live that holiness, usted tiene que conocer quién Dios es. you need to understand who God is. Esto es lo primero que tenemos que entender. This is the first thing we need to understand. ¿Conoces tú quién Dios es? Do you understand who God is? Piensa, cada persona en este lugar piensa, ¿conoces tú quién Dios es? Think about that. Do you know who God is? ¿Tienes un entendimiento claro de quién es tu Dios? Do you have a clear understanding of who your God is? Porque todo lo que tiene que ver con santidad Because everything that has to do with holiness, empieza con este entendimiento sobre quién Dios es. it all starts with the understanding of who God is. Cuando tú entiendes quién Dios es, When you understand who God is, entonces entiendes quién tú eres. then you understand who you are. Y muchas veces como personas, And as people, esto es lo que no entendemos. we do not understand. Muchas veces vivimos la vida sin entender quiénes somos nosotros. Many times we live our lives without knowing who we are. Muchas veces las personas llegan a ser adultos Many times people become adults, y todavía no saben quiénes son. but they don't know who they are. Hay un viejo refrán, There is a phrase se remonta a la Edad Media, back from medieval times, al periodo del Renacimiento, the Renaissance. Renaissance. Y el refrán dice, conócete a ti mismo. It says, know yourself first. De hecho, esto empieza con la filosofía socrática, This starts with the philosophy of Socrates. pero en ese periodo medieval y renacentista, And during that time period, Renaissance and medieval period, yes, muchos de ellos querían ver conócete a ti mismo en relación a Dios. and it says, know yourself first in relation of God. Así que yo les quiero recordar eso a ustedes. So I want to remind you of that. Porque muchas veces y muchas personas en este lugar no se conocen a sí mismos. Many of us do not understand ourselves in that way. No conoces quién eres. You don't know who you are. No entiendes quién eres como persona. You don't understand who you are as a person. Muchas veces vives atado o atada a lo que otras personas dicen sobre ti. Many times we are caught up in what we think other people think of us. Y dejas que otras personas definan quién eres tú. And we let other people define who we are. Y muchas personas te pueden manipular. And many people can manipulate Y you. muchas personas te pueden utilizar. And many people can use you. Y puedes caer en todo tipo de dependencias. And you can fall into many Dependencies.
dependencies, Dependencies. porque no sabes quién eres. Because you don't know who you are. Porque no tienes una idea clara de quién tú eres. Because you don't have a clear idea of who you are. Pero tú no puedes entender quién eres But you can't understand who you are. si primero no entiendes quién es tu Dios. And if you don't understand who's Amen. your God. Tienes que entender quién Dios es. You need to understand who God is. Así que nosotros no podemos hablar de santidad sin entender quién es Dios. We can't talk about holiness if we don't understand who God is. No podemos hablar de santidad sin entender primero que Dios es santo. We can't talk about holiness not knowing that God is holy. No podemos hablar de santidad sin entender qué significa que Dios es santo. We can't talk about holiness without knowing that how God is holy. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. And it's the first thing we need to do. Y es ese conocimiento el que tenemos que cultivar. It's that understanding that we need to Porque cultivate. es ese conocimiento que nos ayuda a entender quiénes somos nosotros. It's that understanding that helps us to know who we are. Y cuando tú entiendes quién tú eres, And when you understand who you are, cuando tú entiendes que Dios es santo, when you understand that God is holy, cuando tú entiendes que tú eres parte de un pueblo que es santo, that when you understand that you are part of the people who are holy, cuando tú entiendes quién tú eres, when you understand who you are, en ese momento In that eres moment. libre. in that moment you are free. Amén. En ese momento eres libre. In that moment you are free. Hasta ese momento no tienes libertad. Until that moment you do not have liberty. La libertad empieza con el dador de la libertad. The liberty begins of that person who gives you that liberty. Empieza con el creador de los cielos y de la tierra. It starts with the creator of the heavens and the earth. Y por eso este pasaje es tan importante en Deuteronomio 6. And this is where the passage in Deuteronomy is based off. Y hay dos cosas que quiero destacar aquí. And there's two things I want to highlight. La primera la encontramos allí en el verso 3 y 4. The first one is in verses 3 and 4. Los voy a leer en español otra vez. Pastor will read it in Spanish again. No los vamos a leer en inglés. We will not read it in English. Pero capítulo 6, verso 3 y 4. Chapter 6, verses 3 and 4. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese pasaje, hermanos, That passage, nos dice una cosa tan importante sobre nuestro Dios. it tells us something very important about our God. Nos dice la cosa más importante tal vez que podemos entender sobre nuestro Dios. It may be the most important thing that we can understand of our God. Nuestro Dios es uno. That our God is one. Nuestro Dios es un Dios. Our God is one God. Nuestro Dios es un Dios que tiene nombre. Our God has a name. Nuestro Dios es un Dios que se ha revelado a la humanidad. Our God has revealed himself to Este humanity. es el Dios que se reveló al pueblo de Israel. It's the God that revealed himself to the people of Israel. Este es el Dios de Abraham. It's the God of Abraham. Es el Dios de Jacob. It's the God of Jacob. Es el Dios de Israel. It's the God of Israel. Este es el Dios que se reveló a la humanidad en Jesús. It's the God that was revealed to people through Jesus Christ. Nuestro Dios es un Dios. Our God is one God. Nuestro Dios es el Dios que se da a conocer. It's a God that is you get to know. Es el Dios que establece relaciones. It's a God that establishes relationships. Es el Dios que nos llama a cada uno de nosotros por nombre. It's a God that calls us by name. Es el Dios que establece su autoridad y soberanía sobre nuestras vidas. It's the God that establishes authority over us. Nuestro Dios, un Dios es. Our God is one God. Este es el Dios de verdad. This is the true God. Este es el Dios de vida. This is the God of life. Este es el Dios que rompe cadenas. This is the God that breaks chains. Es el Dios que trae sanidad. It's the God that brings Es healing. el Dios que trae esperanza. It's the God that brings hope. Es el Dios que da valor. It's the God that brings value. Es el Dios que nos guía It's the God that guides us. como una nube debajo del sol.
as a cloud under the sun, o como una columna de fuego durante la noche. or as a column of fire at night. Este es el Dios que parte el mar. This is a God that parts the sea. Este es el Dios que nos lleva por caminos seguros. This is a God that takes us through secure ways. Este es el Dios que está contigo aun cuando tienes oposición. This is the God that is with you even when you have opposition. Este es el Dios que tú puedes clamar cuando te sientes deprimido. This is the God that you can claim to when you are depressed. Este es el Dios al que nosotros clamamos. This is the God that we claim. Y este es el Dios al que alabamos de rodillas. This is the God that we pray to on our knees. Este Dios nos dice ahí, That God tells us, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Pero nuestro Dios es nuestro Dios. Our God is our God. Este es el Dios que se dirige a ti y te dice, este es tu Dios. This is the God that guides you and says, "It is your God." Que se dirige a ti y te dice, yo soy tu Dios. That guides you and says, "I am your God." Que te recuerda a ti de momentos distintos que Él es tu Dios. That He reminds you that He is your God. Porque Dios tiene que recordarnos a nosotros que nosotros tenemos un Dios. And God reminds us that we have one God. Nuestro Dios es uno. Our God is one. Este es el Dios que es santo. This is the God that is holy. Este es el Dios que nosotros glorificamos. This is the God that we glorify. Este es el Dios con el cual nosotros tenemos una relación por Cristo Jesús. This is the God that we have a relationship through Jesus Christ. Este es el Dios que nosotros confesamos. This is the God that we confess to. Y cuando yo estaba hablando de conciencia, And when I was talking about your conscience, este es el Dios delante del cual necesitamos tener una conciencia clara. this is the God that we go to have a clear conscience. Amén, una conciencia clara. A clear conscience. ¿Tienes una conciencia clara delante de Dios? Do you have a clear conscience in front of God? ¿Tienes tus cuentas claras delante de Dios? Do you have your accounts clear with your God? ¿Estás tú, por ejemplo, preparado para estar en la presencia de ese Dios? In other words, are you prepared to be in the presence of Amén. your God? ¿Estás preparado para estar en la presencia de ese Dios? Are you prepared to be in front of your God? El Dios que es santo, The God that is holy. el Dios que es verdadero, The God that is true. el Dios que rompe todo tipo de cadenas. That God that breaks all types of chains. Tienes una conciencia clara delante de Dios. And it's having a clear conscience in front of God. No digo esto de forma ligera. I don't say this very quickly. Lo digo como alguien que trata de practicar esto. I'm saying it as someone who tries to practice this. Yo trato de examinar mi conciencia delante de Dios. I try to examine my conscience in front Yo of trato de God. recordar que si en alguna forma yo soy santo, I try to remember that any way I am holy es porque Dios es santo. is because God is holy. La santidad no es mía. The holiness is not Y mine. yo no tengo ninguna santidad que no sea la que es de Dios y que me da por su gracia en Cristo Jesús. I don't have any holiness unless it's through God, through His love and grace. Y examino mi conciencia delante de Dios. And I examine my conscience in front Y of God. confieso mis pecados delante de Dios. And I confess my sins to Him. Confieso mis pecados delante de Dios. I confess my sins in front of God Porque los tengo because I have them. y tengo que confesarlos. And I have to confess Y them. los confieso a Dios en el nombre de Cristo Jesús. And I confess them to God in the Amén. name of Jesus Christ. Porque Dios es el que es santo. Because God is holy. Amén. ¿Estás claro en tu conciencia delante de Dios? Do you have a clear conscience in front of God? Hay una segunda cosa y con esto termino. I have a second point, and with this I finish. En estos versos que vemos en el capítulo 6, And these verses we see in chapter 6. hermanos, si hay algo que usted tiene que tener marcado en su mente, If there's something that you need to hold on to, antes de pasar a este segundo punto, quiero enfatizarlo. and before I go to the second point, I want to make an emphasis. Si Dios te llamara a su presencia en el día de hoy If God called you to His presence today, y tú pudieras tener algo en tu mente claro, and if you want to have something clear in your mind, algo de qué agarrarte en ese momento, something to hold on to in that moment, agárrate de esto. hold on to this. Dios, el Dios de Israel,
Dios es uno, Dios es verdadero, Dios es real, Dios es. God is real, God is true, God is living. Hold on to this if you have to in the moment of need. Amén. Pero miren la segunda parte. But look at the second part. Y está en ese verso 5. And this is in verse 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Vale la pena destacarlo, hermanos. It's important to highlight. Porque tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas. Because you need to love your God with all your strength. Tienes que amar a tu Dios con todo tu corazón. You have to love God with all your heart. Tienes que amar a Dios con toda tu vida. You need to love God with all your life. Tienes que amar a tu Dios. You need to call your God. Tienes que amar a tu Dios. You need to love your God. Tú puedes amar a tu Dios sin rendir tu vida a Dios. Can you love God without giving your life to Him? No puedes amar a Dios sin rendir tu vida completamente a Dios. You cannot love God without giving your whole life completely Y to Dios Him. te está llamando a que lo ames con todo tu corazón. And God is asking you to love Him with all Que your lo heart. ames con toda tu vida. That you love Him with your whole life. A que lo ames con todas tus To fuerzas. love Him with all your strength. Que lo ames con todo lo que tú eres. To love Him with everything that you are. No retraigas nada del amor que le debes a Dios. Don't hold back the love that you have for God. Pero sabes que tú retraes todo el tiempo del amor que le debes a tu Dios. But you know that you hold back the love that you need to give to Sabes God. que reservas mucho de tu vida y no amas a Dios como Dios te lo You know that pide. you reserve a lot and not give God the love that He needs. Si quieres el camino de santidad, If you want to walk the life of holiness, tienes que amar a Dios con toda tu persona, you need to love God with your con whole toda tu being, vida, with your whole life, con todas tus fuerzas, with all your strength, con todo tu corazón. with all your heart. Amén. Estemos de pie, hermanos y Please hermanas. stand.